Hola, muy buenas noches, Fabiola, ¿cómo estás? Qué bueno que llegaste a esta sesión. ¿Sí me escuchas bien, Fabiola? Ok, hola. Buenas noches, buenas noches. Eh, bueno, el día de hoy me está dando un poquito de resfriado, pero, pero bueno, así que si me escuchan un poco como que, ok, si me escuchan un poco como extraña, me avisan. Sobre todo en cuanto a la conexión, a la conectividad, me parece que hoy sí está funcionando bien el internet. Pero solamente es eso que les comento. Pero bien, disculpen ustedes mi voz. Les digo, como está dando resfriado, ay Dios. Pero bien, vamos a iniciar con nuestra sesión del día de hoy. Tenemos que es nuestro tercer espacio abierto. Les doy la bienvenida a nuestro tercer espacio abierto de la semana 2 del módulo 4. Les recuerdo mi nombre, Wendy Lucía Rodríguez Álvarez, y el grupo para el que grabo esta sesión es para el grupo 029 de la generación 43. Perdón. Ya tengo un error, creo que no me guardó los cambios. Pero bien, les decía, les doy la bienvenida, ya estamos llegando a la mitad de módulo y creo que la primera parte quizá pueda ser lo complicado, quizá porque es novedoso, ¿no? Todavía ustedes no habían realizado un análisis de textos literarios, quizá no habían hecho tanto como una argumentación, sí, como les comentaba, ay Dios, hay gente aquí. Bueno, voy a dar acceso a Ayelet, que está con nosotros el día de hoy. Perfecto, bienvenida Ayelet. Bienvenida, bienvenida. Pues bueno, ahora sí, retomo mi presentación. Estaba teniendo algunas complicaciones como otra vez. Creo que hasta ahora se satura un poco la red. Pero bueno, ahora sí, vamos a continuar. Como les decía, estamos en la presentación del módulo. Entonces les decía, estamos ya llegando a la mitad del módulo, lo cual indica que ustedes ya están adquiriendo más, sobre todo más herramientas y van como quizá identificando ahora sí los elementos para el análisis de textos literarios. Entonces, ya lo demás ya solamente va a ser como un poco más aplicado. Ya quizá la primera parte, la actividad número 1 fue un tanto complicada, pero ya de ahí en fuera todas las demás ya vienen a ser un poco más fáciles. Les decía, en el sentido de que apenas ustedes están comenzando, perdón, con este análisis de textos literarios. Entonces, ahorita que tienen un poco más de experiencia, seguramente será más fácil. Ese es el orden del día con el que vamos a trabajar el día de hoy. Primero, bueno, está la bienvenida a semana 2, que ya lo he realizado. También les comentaré cuál es el propósito de esta sesión. Les voy a dar unas indicaciones generales de actividades correspondientes a la semana 2, sobre todo especificando y puntualizando algunos aspectos que han tenido fallas en otros grupos y que quisiera pues yo obviamente evitarlo en su grupo. Les voy a explicar brevemente cómo pueden trabajar con PowerPoint para subir esa presentación que ustedes van a trabajar en esta semana. Haré unas recomendaciones del foro aprendiendo. Les voy a hacer unas sugerencias generales en relación pues ya de la semana 1 y de esta semana 2, que es lo que voy viendo que aún hay algunos detalles, y el espacio de dudas y comentarios. Aunque está planeado para hacer el último punto, las dudas y comentarios, ustedes durante la sesión pueden levantar su mano, les recuerdo, es la dinámica, levantar su mano para pedir la palabra. Yo les doy la palabra y en cuanto ustedes ya la reciban, bueno, ustedes me dirán, ya pueden habilitar el micrófono. Pueden compartir sus dudas también por medio de nuestro chat. En el chat, pues bueno, durante toda la sesión, ustedes pueden estar compartiendo sus preguntas, sus dudas en relación a lo que vayamos viendo de cada uno de estos aspectos, ¿ok? Pues bueno, vamos entonces a avanzar.
En la unidad 2, literatura, un acercamiento a otras realidades, es la que estamos realizando, la que estamos ya pues en el transcurso, en el proceso, en esta semana. El propósito de esta unidad es comprender la visión que plantean los textos literarios, cómo es que cada autor ya lo vimos, cada autor lo que plantea, cuál es la intención, pero también cuál es la visión que tienen del mundo, desde, pues ahora sí que desde sus épocas, desde sus edades, porque también eran personas muy jóvenes, las escritoras de esta semana. Entonces, desde ahí, cómo es la visión del mundo que ellas comprenden. Así entender también que existieron y existen formas diferentes de percibir la misma realidad, pero no por ser diferentes van a ser mejores o son peores. Simplemente forman parte de todo lo que es esto, el mundo de los textos literarios. El propósito de esta sesión es brindarles orientación sobre actividades que van a realizar, sobre todo de manera que puedan cumplir con lo solicitado en cada una de las instrucciones y desarrollar los aprendizajes propuestos, que finalmente volvemos al punto, el análisis de textos literarios. Esta es la primera actividad que van a realizar de la semana 2. Se titula Actividad integradora número 3, textos y mundos posibles. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, primero vamos a partir leyendo la breve reseña de la obra Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Después, ya ustedes que han leído esta parte de la breve reseña, nos vamos a enfocar solamente en los capítulos 4 y 5, correspondiente solamente al volumen número 1. Si quieren ustedes leer toda la obra, va a estar muy padre porque de hecho la obra es muy interesante y toda la narrativa como nos lo va planteando Mary Shelley es algo que nos va a atrapar. Entonces, ustedes la quieren leer, adelante. Pero para hacer la actividad solamente nos vamos a enfocar en los capítulos 4 y 5 del volumen 1. ¿Ok? Ya una vez que han hecho esto, ahora sí van a identificar sus emociones, sentimientos y pensamientos. Quizá conforme ustedes van leyendo, van a ir percibiendo algunas partes de la historia que las hagan sentir o que los hagan sentir quizá emocionados, quizá tristes, preocupados, van a percibir todos estos sentimientos, estas emociones, pensamientos, y yo les sugiero que las vayan anotando siempre para que después lo retomemos en la parte de la redacción. Ahora sí, ya que leímos El moderno Prometeo de Mary Shelley, vamos a leer también La debutante de Leonora Carrington. Las dos son autoras muy jóvenes, entonces la forma en que ellas plantean sus historias es también muy interesante. Ya una vez que leyeron La debutante o que van leyendo La debutante, de igual manera van a notar emociones, sentimientos, pensamientos. Y nada más quizá palabras, ¿no? Alegría, emoción, tristeza y quizá algún detalle. Tristeza porque, no sé, encontró que era un monstruo, se dio cuenta que era un monstruo, etcétera. Toda esta parte sí brevemente, ¿sale? Para que la retomemos, les decía, en la redacción. Ahora sí, vamos a hacer la actividad en PowerPoint o en diapositivas de Google, cualquiera de las dos que ustedes puedan trabajar. Acá yo les puse en la parte de abajo que sean muy creativos, sobre todo. Traten de imprimirles creatividad. Yo acá estoy poniendo, por ejemplo, en mi presentación, las dos portadas de las obras de ellos. Obviamente va a haber muchas portadas, ¿no? Pero es algo como para que tengan referencia de lo que estamos trabajando, ¿sale? Vamos ahora con la parte siguiente. Este es el orden de las diapositivas. Son 11 diapositivas y tal cual yo les pido pues que ustedes sigan este mismo orden y sobre todo cada una de las indicaciones en cada una de ellas, ¿no? Primero es la portada. Pueden hacer una portada en relación, como ejemplo, yo les decía, la parte de los libros que yo utilicé en la anterior diapositiva, ustedes pueden hacer algo similar o algo más creativo, obviamente hay muchas ideas, ¿no? En la diapositiva número 2, su primera impresión al leer Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Les decía, si les provocó tristeza por esta situación, algo breve, ¿no? Una pequeña descripción brevemente de esa emoción o de ese sentimiento que percibieron. Después, en el punto número 3, Mary Shelley y su contexto. ¿Qué van a hacer? Pues van a buscar la obra de Mary Shelley, Frankenstein o el moderno Prometeo. ¿Cuándo es que se escribió esta obra? Van a investigar acerca de Mary Shelley y van a, no tanto como compartir toda la biografía, nuevamente, igual que en la actividad número 1, hay que platicar
Quizá algunos aspectos, características, sobre todo de la sociedad de la época en que Mary Shelley, pues, vivió. Obviamente, del lugar, les decía, de la época, del año, brevemente, y ya lo podemos compartir en la diapositiva número 3. En la 4 van a hablarme ahora de Frankenstein, una obra perteneciente al hay que investigar el movimiento literario, obviamente viene dentro de los recursos de la semana, los movimientos literarios, perdón, pero también hay que identificar 2 frases que vengan dentro de la obra. Es decir, en Frankenstein, supongamos que ustedes dicen que pertenece, no sé, a cualquier movimiento, es que no quiero darles como que alguna idea y ustedes crean que es esa la idea, ¿no? O sea, simplemente es como indicar el movimiento y después frases que ustedes hayan visto que tienen que ver, obviamente, o que se relacionan mucho con la obra de Frankenstein y con el movimiento. Si ustedes iban leyendo y de repente decían, ah, bueno, es que esta frase a mí me parece que tiene mucho que ver con tal movimiento. Entonces, ocupan las 2 frases, tienen que ser 2 e indicar el movimiento literario. No tienen que ser frases en general de cualquier obra. Tampoco tienen que ser frases de cualquier movimiento. Tienen que ser de ese movimiento literario y de esa obra. Las 2 tienen que estar vinculadas. En el siguiente punto, en la diapositiva 5, Frankenstein y el sentido de la vida. ¿Cómo es que en esta parte Frankenstein, o más bien Mary Shelley, marcaba cómo es que era el sentido de la vida dentro de la obra? Ahorita les voy a explicar un recurso que va a ser muy útil para identificar este punto. En el siguiente, ahora sí ya pasamos a la parte de la debutante. Primero es la impresión de la debutante de Leonora Carrington. De igual manera, vamos a decir cuáles son los sentimientos, las emociones que ustedes iban percibiendo mientras leían, con una breve descripción. Tristeza por esto, alegría por esto, emoción por esto, angustia por esto, cualquier emoción ustedes la pueden compartir. Bueno, acá también les comparto, les comento que ustedes pueden ir incluyendo imágenes, obviamente va a ser mucho más creativo, que no nada más sea texto, sino que vayan incluyendo ustedes unas imágenes, quizá que se relacionen con el movimiento, con el sentimiento que ustedes están percibiendo, ¿ok? En la diapositiva número 6. En la 7, Leonora Carrington y su contexto. Lo mismo que hicimos con Mary Shelley, aquí de igual manera vamos a investigar las características de la sociedad de la época en donde Leonora Carrington escribió esa obra, les decía tanto del lugar como del año, ¿ok? Para que sea como la parte de vincular, para que tengamos obviamente la visión de cómo es que Leonora Carrington pues crea esta obra. Tiene mucho que ver, les decía, las dos son muy jóvenes, las dos pasaban por un momento de sus vidas muy importantes. En el caso de Leonora Carrington se ve reflejada, ¿no? Por algunos aspectos que ya ella estaba pasando, porque iba a ser una debutante, entonces, dentro de su sociedad, obviamente. Entonces hay que investigar porque les digo, son interesantes y las 2 son muy, muy jóvenes, que es algo como muy curioso. Siguiente punto, la diapositiva número 8, la debutante, una obra perteneciente al, de igual manera hay que indicar el movimiento literario y 2 frases de la obra La debutante que tengan que ver, obviamente, con ese movimiento, para que vinculemos estos 2. Diapositiva 9, la debutante y el sentido de la vida. Y finalmente, la ficción y los mundos posibles. Al final vamos a agregar una diapositiva con nuestras fuentes de consulta. En esas fuentes de consulta, procuren que nada más sea una diapositiva, para que a veces se alargan, a veces ustedes, bueno, en otros grupos me ha pasado que han agregado más de 5 diapositivas, 6. Traten de pegarse las instrucciones porque obviamente si ustedes organizan su información, puede entrar dentro de estas 11 diapositivas. Exactamente con esa extensión, ya ustedes nos estarían pasando porque están organizando bien la información, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer una vez que ya tengamos esta, pues esta presentación ya finalizada? Vamos a subirla a la nube, pero mi sugerencia es la siguiente. Voy a pasarme un poquito más de la diapositiva siguiente y ahorita regreso. Acá. En esta parte de cómo trabajar con PowerPoint, yo lo que les sugiero con esta presentación que van a hacer de la actividad integradora número 3 es lo siguiente. En sus presentaciones incluyan, sobre todo esta parte de la decoración, que traten no tanto como de ponerle florecitas, hojitas,
colores neones, naranjas, así, no es necesario. Traten de hacerlo, siendo como que creativos, pero usando imágenes que nos puedan ayudar como que a visualizar. Quizás ustedes decían tristeza, bueno, tengo la imagen de una tristeza, de una mujer que presenta tristeza, ¿no? O una persona con tristeza. Quizás ustedes están hablando acerca de las características de la sociedad, también pueden incluir alguna imagen. El punto es que no tape toda la información, tampoco se trata de eso, tampoco se trata de que sean imágenes borrosas o que no se perciba bien cuál es el punto de tener esa imagen dentro o no tenga nada que ver con la presentación, sino que sume a su actividad dándole, les decía, como tal, pues una mejor imagen, ¿no? A la parte que ustedes van a estar explicando. Pueden colocarla como fondo, pueden colocarla como una parte en donde no obstruya lo importante que es la información del análisis que van a realizar. También algunas veces ha pasado que la misma presentación o el tema que ustedes eligen de PowerPoint les marca que todo es en mayúsculas, ¿no? No pueden escribir, a pesar de que tengan minúsculas, usted deshabilitado la tecla de mayúsculas, todo lo escribe con mayúsculas. Entonces, aquello que lo que les pido es que lo editen, ya sea que cambien el tema, o sea, en otro en donde puedan escribir mayúsculas y minúsculas, o bien que ustedes puedan, por ejemplo, usar, traten de editarlo para que puedan usar minúsculas dentro de la misma presentación, ¿sale? Me dice Fabiola, ¿las imágenes necesitan o se hacen referencias? En realidad no, porque como están en internet y no estamos haciendo, pues, como que estamos lucrando con ellas, en realidad solamente las estamos usando para complementar o para hacer una presentación un poco mejor. No necesitamos darle el crédito a las imágenes. Les decía, en ese sentido, no es tan importante, pero sí de los recursos que vamos a consultar. Por ejemplo, si vamos a investigar acerca de la biografía, perdón, de Mary Shelley, de Leonora Carrington. Si vamos a investigar algo más, entonces ahí se lo citamos, ¿va? Las imágenes les decía no tanto porque pues son de uso público. Y siguiente. A ti, Fabiola. La nomenclatura tiene que ser adecuada. Acuérdense, hay que guardar el trabajo con sus apellidos, guión bajo, nombre o sus nombres, guión bajo y la abreviación de módulo 4, semana 2, actividad integradora número 3. ¿Ok? Esa es la manera que vamos a trabajar esta parte de la presentación. Pero les digo, sí, chequen muy bien que no sea todo en mayúsculas, porque me ha pasado mucho que en las presentaciones todas vienen en mayúsculas y de acuerdo a la etiqueta, a las reglas en etiqueta, indica que si todo lo ponemos en mayúsculas es agresividad. Es como si lo gritáramos, ¿no? Como si dijéramos, por ejemplo, en la primera parte donde dice presentaciones, incluir decorar tu presentación colocando un fondo adecuado. Eso sería como agresividad y por eso les digo, sería como gritándolo. Entonces, por eso usamos mayúsculas y minúsculas, solamente mayúsculas para resaltar títulos, subtítulos, minúsculas pues para toda la redacción. Entonces, por eso se los encargo mucho. Siguiente punto, verificar. Ya una vez que tenemos esta parte de la presentación terminada, a veces le agregamos transiciones, efectos, obviamente imágenes, pues que vamos a nosotros a emplear pues precisamente para darle una mejor presentación a nuestra actividad. Entonces, yo les sugiero que primero, ya que lo tienen guardado, traten de subirlo a la plataforma tal cual como suben todas sus actividades. A veces pesa menos de 20 megas y entonces ya no va a ser necesario subirlo a la nube o un almacenamiento virtual. Lo que podemos hacer solamente, les decía, adjuntarlo como si estuviéramos nosotros subiendo cualquier actividad. Si indica que está muy pesado, entonces ahora sí, lo subo a la nube y en la nube, ya una vez que ya lo tenga almacenado ahí, comparto el link y lo pegan dentro de la actividad donde viene habilitado el apartado para actividad integradora número 3. Algunos lo que han hecho, por ejemplo, que no encuentran dónde y hacen una presentación en Word, por ejemplo, una portada. Y en la portada pegan su link y así suben la actividad o el archivo ese, lo suben a la actividad 3. Está bien, no pasa nada. Lo importante es que vean que el link pueda yo revisarlo, porque también me sucedió muchísimo que era como en modo restringido, entonces no lo podía revisar, o estaba en modo oculto, entonces mejor yo les pido que sí chequen eso para que cuando me compartan el link, yo también lo pueda revisar, ¿ok? Acá el siguiente punto, verificar pues que esté en formato obviamente PowerPoint, que sería punto, la extensión punto PPT o punto PPTX.
Y bueno, ¿cómo lo vamos a subir a la nube? Bueno, ya han subido muchas actividades a la nube. En caso de que todavía tengan complicaciones, bueno, acá les puedo compartir esta información para que ustedes la puedan revisar. Son solamente tutoriales que les van a explicar cómo subir un trabajo a la nube. Puede ser la nube compartir enlaces en Google Drive, la nube compartir enlaces en OneDrive y, perdón, otro, la nube compartir enlaces en Dropbox y finalmente la nube compartir enlaces en iCloud, dependiendo, pues bueno, de ustedes, de sus dispositivos, bueno, pueden emplear cualquiera de estos. Se los comparto más adelante para que ustedes puedan revisarlo, ¿ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Alguna otra duda? Fabiola, Ayelet, platíquenme. Voy a dejar de compartir para que pueda yo abrir la plataforma, ¿ok? Pero bueno, yo los leo. Ustedes me dicen las dudas, yo los voy leyendo. Mm, ok, bueno, la duda de Fabiola creo que ya quedó y solamente estaba la de Ayelet, pero también dice que no hay dudas. Ok, perfecto, vamos entonces avanzando. Ahora les quiero compartir la parte de la de la plataforma con los recursos que me gustaría que ustedes estuvieran checando en la parte de, por ejemplo, las diapositivas, de cuando hablamos del sentido de la vida, de cuando hablamos acerca de otros aspectos, por ejemplo, la ficción en los mundos posibles. Eso lo vamos a revisar y por eso es que les voy a compartir, ¿sale? Sobre todo en dónde están los recursos que ustedes van a utilizar. Eso es para que les pongan, obvio tienen que revisar todos los recursos, pero hay que poner un poquito más de atención en este precisamente para que así ustedes puedan pues ir trabajando de una manera adecuada, ¿ok? ¿Sí me escuchan bien, Fabiola Ayelet? Es que estaba cargando mi presentación, pero bueno, acá les comparto primero la diapositiva que les estoy, perdón, la diapositiva, no, la presentación, el recurso de la plataforma. Estamos en semana 2, entonces ustedes checan, acá dice semana 2 y hay un recurso que se llama para saber más el sentido de la vida. Y acá lo explica de una manera muy, muy fácil cómo es el sentido de la vida, es decir, el para qué existimos, ¿no? Entonces, lo va a explicar de una manera muy fácil este videíto. Ustedes van a poder verlo y van a poder de alguna manera pues tener más claridad de cómo es esto desde la parte de la religión y la filosofía, cómo es el sentido de la vida. Después, en la parte de abajo hay un fragmento de una entrevista a Tomás Segovia. Tomás Segovia nos va a explicar cuál es la relación entre la literatura y el sentido de la vida, porque es muchas veces que algunos autores indican o plantean diferentes en sus diferentes textos, en sus diferentes obras, plantean el sentido de la vida y cómo nosotros es que lo podemos identificar y cómo podemos relacionar estas dos. Entonces, hay que poner atención a este escritor que hace algunas precisiones interesantes y aquí viene también el siguiente. En 2 videos, ustedes van a poder comprender cuál es el sentido de la vida, que es lo que les decía en breve, es el para qué existimos, ¿ok? De ahí, el otro recurso que también les va a ustedes ayudar está acá abriendo, es que está un poco lento. Veamos. Se titula Literatura, Ficción y Realidad. En esta parte, ustedes van a poder, por ejemplo, identificar cuando hablamos de la ficción y de la realidad en cada una de las obras. Sobre todo en estas que estamos nosotros revisando, que es La debutante y el moderno Prometeo o Frankenstein. Bueno, acá nosotros podemos primero, empezando pues, por el concepto de literatura,
Aquí viene la parte de lo ficticio y lo real. Lo ficticio, que puede ser lo imaginario, lo inventado, fingido o falso, ¿no? Y la parte, obviamente, de la realidad, lo que es real. Ahora, tenemos mundos ficticios y posibles, que es una de las diapositivas que les pedían, por ejemplo, cuáles son los mundos posibles dentro de cada una de las obras, ¿no? Tenemos acá esos tipos de mundos, el realista o el cotidiano, tal cual, lo que se apega a la realidad de cualquier persona, objetos, personas, acontecimientos. En la parte del mundo maravilloso, cuando se presentan seres extraordinarios, seres mágicos, por ejemplo, entonces ahí cuando hablamos de hadas, ¿no? De hadas madrinas y demás, bueno, esa sería la parte como de el mundo maravilloso. El onírico, que está relacionado con todo lo que se indica sobre los sueños, presentaciones quizá, situaciones más bien confusas. El mundo mítico, cuando nos enfocamos, por ejemplo, al origen del universo, y tenemos personajes como dioses, semidioses, héroes. Bueno, estaremos hablando del mundo mítico. Bienvenida, Noemí. Hablamos también del mundo utópico, ese que se hace como que en la parte de ideales perfectos, bueno, sería como una parte utópica. Y también tenemos la ciencia ficción, cuando obviamente estamos hablando acerca del futuro, como que nos proyectamos hacia el futuro con avances científicos, tecnológicos, sobre todo pues que ahí los tenemos muy evidentes. Y el realismo, ahora sí, el realismo, bueno, es una característica que se utiliza para describir detalladamente algún, no sé, algún aspecto que nos dé un poco más de credibilidad. Entonces, tenemos estos mundos, ¿sale? En los tipos de mundos y solamente hay que identificar los mundos posibles, como dice la parte de la diapositiva, los mundos posibles, la ficción y los mundos posibles dentro de las obras. Entonces, ¿cuál de estos mundos ustedes consideran que se ve reflejado dentro de las obras? Yo les acabo de leer esta parte, bueno, explicar brevemente más bien, porque leer pues no se lo vi. Les acabo de explicar brevemente cuáles son los tipos de mundo, entonces ustedes identificarán los mundos posibles, cuáles son los mundos que ustedes pueden identificar ahí, ¿sale? Y ya. Estos son los dos recursos que yo les sugiero para que ustedes trabajen la actividad integradora número 3. Entonces, acuérdense, se llama literatura, ficción y realidad. Y el siguiente, para saber más, el sentido de la vida que también les está pidiendo dentro de la actividad, ¿sale? ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Bien, entonces, vamos pasando ahora a la siguiente actividad, actividad integradora número 4, literatura y pluriculturalidad. Hay que descargar primero el enlace literatura y pluriculturalidad. Ahí mismo, pues hay que empezar a trabajarlo. Indica primero que hay que escuchar el poema de Nezahualcóyotl, Canto de Primavera, está en náhuatl y está en español. Y ya una vez que lo vamos leyendo, que lo vamos escuchando, perdón, vamos a hacer también una investigación en internet. Hay que localizar textos o fragmentos literarios a partir de 1900, o sea, que fueron escritos a partir del año 1900 y solamente van a leer un pequeño fragmento. No hay que leer toda la obra y sobre todo tampoco le tienen que leer en cualquier otra lengua, solamente en español. Y traten de que cuando ustedes lo lean en voz alta, este audio sea como máximo de 1 minuto. Por eso les decía, tiene que ser un fragmento, no tiene que ser toda la obra porque a veces se pueden tardar un poco más. Y en realidad solo vamos a necesitar 1 minuto como máximo de lectura en voz alta. Ya una vez que hicimos esto, hay que revisar el artículo, la importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y sus culturas. Ya que hicimos esto, esta parte de la revisión del artículo, hay que realizar algunas preguntas, hay que contestar algunas preguntas dentro de la actividad y sobre todo nos pide buscar una muestra de la lírica mexicana. Puede ser cualquiera que tenga que ver, obviamente. Yo les sugiero que busquen de su región, de su estado. Yo, por ejemplo, soy de Puebla y si quisiera, pues buscaría, y sobre todo lo puedo vincular. Si estoy buscando esta parte de la lírica mexicana,
y lo quiero vincular con la parte del foro aprendiendo, porque, ay, perdón, si quiero estornudar. Porque obviamente vamos a hablar acerca de la pluriculturalidad dentro de nuestro país y sobre todo de nuestro grupo, cómo es que todos venimos de diferentes lugares, de diferentes estados, diferentes ciudades y nuestros contextos son diferentes también. Entonces, si ustedes ya me leyeron en el foro aprendiendo, seguramente se habrán identificado y habrán leído esa leyenda que yo les compartí. Entonces, yo quisiera darle, por ejemplo, relación con la muestra de la lírica mexicana, podría investigar acerca de la canción, por ejemplo, de la China Poblana, que tiene que ver con la leyenda que compartí. Aquí el punto es que yo les pido que busquen muestras de sus regiones para que también conozcamos esta parte, pues, de la pluriculturalidad de sus estados y les decía, pues, de todo el grupo, ¿ok? Hasta aquí, vamos bien. Ayelet, Fabiola, Noemí. Noemí, si gustas, como yo les decía al inicio, ¿tienes alguna duda? Puedes levantar tu mano y te doy la palabra y habilitas tu micrófono. O bien, como Ayelet y Fabiola, que comparten sus dudas dentro del chat y las vamos leyendo mientras vamos trabajando esta parte de la revisión de las actividades. ¿Ok? Entonces, Ayelet, Fabiola, Noemí, ¿dudas? Fabiola dice que no hay dudas. ¿Ok? Espero que Ayelet o tú, Noemí, si tienen dudas, los van compartiendo, ¿sale? Voy a avanzar en la siguiente diapositiva. Esto es lo que yo les estaba explicando hace un ratitito acerca de... bueno, Ayele también dice que no hay dudas. Ok, Noemí, igual puedes ir compartiendo. O te decía, levantas tu manita y compartes. Noemí. Sí, Noemí. Me dice, tengo duda, pero no es relacionado a esto. Aún no me ha calificado en mi actividad integradora número 1. Aún está en tiempo, ¿verdad? Sí, está en tiempo. De hecho, quizá me tome entre el día de hoy y de mañana. Sucede que hay algunas actividades que yo creo, bueno, voy a abrir acá un paréntesis. Yo creo que todavía no les ha quedado muy clara la parte de copiar y pegar la información. De igual manera, se los pido en la actividad integradora número 3 o en cualquiera de todas las actividades que ustedes busquen información en Internet y solamente copien y peguen la información dentro de esa actividad. Ahí estamos cometiendo plagio parcial. Se los comento porque en la actividad integradora número 1 sobre todo me ha pasado y es la que me he estado tardando un poco más porque hay muchos, muchos, muchos casos de plagio, pero yo quiero pensar que es por esta situación, de que ustedes solamente comparten, copian y pegan información y ya, la suben, porque a veces, muchas veces hemos hecho eso, ¿no? Pero acá acuérdense que yo se los había platicado y se los pido de la manera más respetuosa, que ustedes cada vez que vean información que les sirva para hacer su actividad, traten de leerla, de comprender lo más importante para ustedes y explicarlo con sus propias palabras, tal cual como se los platicaran a alguien más, ¿no? Como les decía yo en las actividades anteriores, en la actividad 2 anterior, que tenían que leer la canción, no era la del perro y el cocodrilo, ¿no? El cuento del perro y el cocodrilo, y de ahí tenían que después redactarlo como si se lo platicaran a alguien más. Eso mismo se llama paráfrasis. Y es lo que yo les pido que ustedes hagan en cada una de las actividades. En la actividad integradora número 1, sobre todo, me pasó que hay muchos puntos o hay actividades completas que fueron tomadas de alguien más. Y yo les decía, no porque esté en internet significa que esté correcto, sobre todo si lo subieron alumnos de otras generaciones, alumnos de otros grupos, no significa que esté todo bien. A veces nada más lo comparten porque quizá la misma página les pide que ustedes publiquen para que tengan acceso a otros recursos. Pero, bueno, les digo, en las páginas donde se comparten información, este tipo de tareas, ¿no? Pero les digo, no siempre que está en internet está bien. No porque sea un alumno de prepa en línea y lo haya compartido significa que lo hizo correctamente o obtuvo un 100. Al contrario, me ha tocado muchos casos
y es lo que por eso les comento y viene, pues, a referencia, como decía Noemí, no tiene que ver, pero de una vez lo aclaro. Por eso es que me he estado tardando mucho, porque hay sitios en donde más bien hay actividades que, por ejemplo, son muchísimas, muchísimas, que tienen 5 o 6 sitios que revisaron. A mí me parece en un buscador que tengo de plagio, me aparecen a veces hasta 5 o 6 sitios, entonces, como tengo que detallarles, pero la única finalidad es invitarlos para que ustedes vean que, pues, ese tipo de acciones no se deben de realizar. En nuestro segundo espacio abierto, yo les expliqué cómo es que lo podían evitar, cómo es que podían ustedes citar autores, referenciar, cómo podían hacer el parafraseo. Yo solamente les pido que ustedes vean ese segundo espacio. De hecho, se lo estoy compartiendo dentro de la retroalimentación el link del segundo espacio, en desde qué minuto yo empiezo a hablar acerca de qué es plagio y cómo pueden evitarlo, para que así ustedes lo eviten de la mejor manera posible, porque acuérdense que eso, pues, más que nada es tratar de demostrar, aparte de nuestros valores, tratar de demostrar nuestros conocimientos, qué es lo que vamos aprendiendo. Si ustedes copian y pegan la información, no vamos avanzando, no van aprendiendo, quizá. Así que yo les pido que mejor tratemos de trabajar de la manera más honesta. Por eso es que me he tardado un poco y les digo, y todavía me faltan, son menos de 15 actividades. La actividad integradora número 2 me faltarán como unas 2 o 3 actividades, pero eso ya la termino el día de hoy. Y les digo, a más tardar sería el día de mañana, pero por esta actividad que costó, sí sé que les costó, pero es lo que les decía, si les cuesta, prefiero que me pregunten a que ustedes, tal cual tomen información y la peguen, ¿ok? Menciona Fabiola, cuando se trata de poner información en específico, por ejemplo, fechas, se debe citar exactamente. ¿Se acuerdan que yo les decía en el segundo espacio abierto? Les decía, se lo pueden poner entre comillas, esa cita precisamente, esa información que están tomando de, como menciona Fabiola, alguna fecha en específico, quizá con algún dato importante, lo ponemos entre comillas y adelante ya ustedes lo explican con sus propias palabras. Y en la parte de las fuentes, ustedes me indican de dónde se obtuvo esa información que ustedes están compartiendo. Eso es mejor, solamente ocupar un pedacito, lo pongo entre comillas, porque obviamente sé que es de alguien más, pero lo voy a explicar, entonces en realidad no estamos cometiendo plagio, ¿va? Pero solamente por eso, porque hay casos de plagio parcial o total, pero les digo, yo creo que es de manera inconsciente y por eso es que les tengo que especificar, pues sí, obviamente, para que ustedes lo tomen como una crítica constructiva y lo mejoren en las siguientes actividades, ¿ok? Pero sí, Nami, no te preocupes, te digo, el día de hoy y mañana estaré terminando esos pendientes, que de hecho ya estoy trabajando con las de esta semana. En caso de que se nos acabe la sesión, volvemos a ingresar con el mismo link, por favor, porque nos queda menos de un minutito, ¿sale? Pero bueno, les decía entonces, acabo de calificar entre hoy y mañana y ya yo les agradezco su paciencia porque sé que algunos están preocupados, pero no pasa nada, estamos dentro de los tiempos, ¿va? No, no, sí, seguramente sí lo enviaste, solamente fue esto, pero qué bueno que lo aclaramos, ¿sale?